En el año 48 a.C., Roma creía haber conquistado el mundo. Pero aquella mañana, cuando se anunció que ella llegaba, los senadores cerraron las puertas del Senado, no por miedo a un ejército, sino a una mujer. No fue su belleza lo que asustó a Roma, fue su mente, su lengua, su poder para doblar a los dioses y a los hombres que creían serlo. ¿Qué hizo una reina egipcia para que dos de los hombres más poderosos de la historia, César y Marco Antonio, dejaran de ser romanos y se convirtieran en suyos? Esta es la historia que Roma quiso borrar. La historia de Cleopatra VII Filópator, la última faraona, la mujer que casi cambió el mundo, la princesa que hablaba con los dioses. El año 69 a.C. marcó el nacimiento de una niña que cambiaría el curso de la historia occidental. Pero en los palacios de Alejandría, nadie podía imaginar que aquella recién nacida sería la última luz del mundo helenístico. Cleopatra VII Filópator nació en el crepúsculo de una dinastía que llevaba 300 años gobernando Egipto. Los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, habían convertido a Alejandría en el faro intelectual del mundo mediterráneo. Pero cuando Cleopatra abrió los ojos por primera vez, ese mundo ya agonizaba bajo la sombra de Roma. Su padre, Ptolomeo XII, era conocido como el flautista, no precisamente un apodo que inspirase respeto. Había llegado al trono tras una guerra civil que desangró Egipto y se mantenía en él gracias únicamente a las legiones romanas. Los alejandrinos lo despreciaban, lo llamaban el títere de Roma. Y tenían razón, pero Cleopatra era diferente. Desde niña, la futura reina mostró una inteligencia que asombraba incluso a los eruditos de la gran biblioteca. Mientras sus hermanos jugaban con soldaditos de madera, ella devoraba los rollos de papiro que contenían la sabiduría del mundo antiguo. A los 8 años ya dominaba el griego, el latín y el egipcio demótico, la lengua del pueblo. A los 10, estudiaba matemáticas con los discípulos de Euclides. A los 12, debatía filosofía con los herederos de Aristóteles. Los tutores reales quedaban mudos cuando aquella niña de ojos penetrantes les planteaba preguntas que desafiaban siglos de pensamiento establecido. ¿Por qué Roma conquista y nosotros nos sometemos?, preguntaba con una seriedad impropia de su edad. ¿Qué tienen ellos que nosotros hayamos perdido? La respuesta llegaría demasiado pronto. En el año 58 a.C., cuando Cleopatra tenía apenas 11 años, una revuelta popular expulsó a su padre del trono. Ptolomeo XII huyó a Roma como un mendigo, dejando atrás un reino en llamas y una hija que juró no repetir jamás su humillación. Cleopatra vivió esos años de exilio interior como una lección brutal sobre el poder. Vio cómo los nobles egipcios se postraban ante los comerciantes romanos. Observó cómo los templos milenarios eran saqueados para pagar los tributos. Comprendió que Egipto ya no era una civilización, era una colonia disfrazada de reino. Cuando Ptolomeo XII regresó al trono en el 55 a.C., nuevamente gracias a las legiones romanas, encontró a una hija transformada. Cleopatra ya no era una princesa, era una estratega. Ya no soñaba con cuentos de hadas, planificaba la supervivencia de un mundo. Su educación se intensificó de manera obsesiva. Aprendió hebreo para comunicarse con la influyente comunidad judía de Alejandría. Dominó el árabe para entender a las tribus del desierto. Estudió el persa porque sabía que el oriente sería clave en sus futuros planes. Cuando cumplió 18 años, hablaba 9 idiomas con fluidez. Pero no era solo una políglota. Cleopatra se sumergió en las ciencias que habían hecho grande a Alejandría. Estudió astronomía en el museo, aprendió medicina de los discípulos de Hipócrates, dominó la retórica que había brillado en Atenas. Conocía las obras de Homero de memoria, pero también los tratados de ingeniería que mantenían en funcionamiento los canales del Nilo. Era, en definitiva, la última representante auténtica de la cultura helenística. Una mujer que encarnaba todo el saber del mundo antiguo en el momento mismo en que ese mundo se desvanecía. En el año 51 a.C., Ptolomeo XII murió dejando el trono a sus 2 hijos mayores, Cleopatra y su hermano menor Ptolomeo XIII. Según la tradición ptolemaica, debían casarse y reinar juntos. Tenía apenas 18 años,
pero ya había comprendido algo que sus predecesores jamás entendieron. Egipto solo podría sobrevivir si dejaba de ser la sombra de lo que había sido y se convertía en algo completamente nuevo. La corona que ciñó sus sienes aquel día no era solo una diadema de oro. Era un desafío lanzado al destino, una promesa susurrada a los dioses antiguos, una amenaza dirigida directamente al corazón de Roma. Roma escribió la historia, pero las piedras de Alejandría cuentan otra versión. El día en que Roma tembló por una mujer. El año 48 a.C. amaneció con el Mediterráneo teñido de sangre. La República Romana se desgarraba en una guerra civil que enfrentaba a dos titanes, Julio César y Pompeyo el Grande. Para los romanos, aquella era una lucha por el alma de Roma. Para Cleopatra, era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Pero primero tenía que sobrevivir. Su hermano Ptolomeo XIII, manipulado por un trío de consejeros ambiciosos, el eunuco Potino, el general Aquilas y el retórico Teodoto, había conseguido expulsarla de Alejandría apenas 3 años después de su coronación. Cleopatra tuvo que huir al desierto con un puñado de seguidores leales, convertida oficialmente en una proscrita en su propio reino. Cualquier otra princesa habría aceptado el destino. Cleopatra lo desafió. Desde las arenas del Sinaí, la reina depuesta organizó un ejército de mercenarios, beduinos y campesinos egipcios hartos de los impuestos ptolemaicos. No era una fuerza imponente, apenas unos pocos miles de hombres mal armados, pero bastaba para mantener viva la esperanza. Y Cleopatra sabía que, en política, la esperanza puede ser más poderosa que las legiones. Mientras tanto, la guerra civil romana llegaba a su clímax. Pompeyo, derrotado en Farsalia, huía hacia Egipto buscando refugio en la corte ptolemaica. Para Ptolomeo XIII y sus consejeros, aquella era la ocasión perfecta para ganarse el favor del aparente vencedor, César. La decisión que tomaron definiría el destino del mundo mediterráneo. El 28 de septiembre del año 48, cuando la galera de Pompeyo se acercaba a la costa alejandrina, una pequeña barca egipcia salió a su encuentro. A bordo iban Aquilas, Septimio, un centurión romano al servicio de Egipto, y el joven Ptolomeo XIII. Pompeyo, confiado, bajó a la embarcación. No llegó vivo a la orilla. Los consejeros de Ptolomeo XIII creían haber obsequiado a César la cabeza de su enemigo más peligroso. Se equivocaron de manera catastrófica. Cuando César llegó a Alejandría 3 días después, al ver la cabeza decapitada de quien había sido su yerno y compañero en el primer triunvirato, no mostró gratitud. Mostró asco. «He venido a Egipto persiguiendo a un enemigo romano», dijo César con voz helada, «no a recoger los despojos de un asesinato». En ese momento, Cleopatra supo que había llegado su hora. La tradición cuenta que se hizo llevar ante César envuelta en una alfombra, como si fuera una mercancía más. Es una imagen poética, pero probablemente falsa. Cleopatra no necesitaba trucos teatrales. Tenía algo mucho más poderoso, inteligencia política. Lo que sí sabemos es cómo consiguió burlar el cerco que rodeaba el palacio real. Oculta en una pequeña embarcación pesquera, llegó de noche a los muelles del puerto interior de Alejandría. Desde allí, un criado leal, el siciliano Apolodoro, la ayudó a infiltrarse en los aposentos donde César se hospedaba. Cuando el conquistador de las Galias se encontró cara a cara con aquella mujer de 21 años que había aparecido como surgida de la nada, comprendió inmediatamente que no tenía ante sí a una princesa suplicante. Tenía ante sí a una igual. Cleopatra no se postró, no lloró, no pidió clemencia. Habló, y cuando Cleopatra hablaba, el mundo escuchaba. En perfecto latín, con una voz modulada que había aprendido de los mejores retóricos de Alejandría, la reina depuesta expuso su caso con la precisión de un estratega y la elocuencia de Cicerón. No habló de derechos dinásticos ni de tradiciones ptolemaicas. Habló de intereses romanos. «Comandante», le dijo a César, «has venido a Egipto persiguiendo fantasmas del pasado. Pero yo puedo ofrecerte el futuro». Le explicó que Egipto era algo más que un granero de Roma. Era la llave del comercio oriental, la puerta hacia las riquezas de la India y el control de las rutas que conectaban Europa con Asia. Le demostró que Ptolomeo XIII era un niño manipulado por consejeros que acababan de demostrar su capacidad de traición asesinando a Pompeyo. Le ofreció algo que ningún otro aliado podía darle: un reino próspero, estable y fiel, gobernado por alguien que comprendía tanto la política romana como la realidad egipcia. César, que había conquistado media Europa, se encontró conquistado por una conversación. No fue amor a primera vista. Fue reconocimiento mutuo entre dos genios políticos que se dieron cuenta de que juntos podrían cambiar el mundo. Aquella misma noche,
César tomó una decisión que horrorizó a sus propios oficiales. Se declaró a favor de Cleopatra en la disputa dinástica egipcia. Oficialmente, venía a mediar entre los hermanos ptolemaicos. En realidad, acababa de elegir bando. La guerra alejandrina había comenzado. Durante los meses siguientes, César y Cleopatra resistieron juntos el asedio de Ptolomeo XIII en el Palacio Real de Alejandría. Fueron meses de combates callejeros, incendios, conspiraciones y una tensión constante que forjó entre ellos un vínculo que ya jamás se rompería. Pero el episodio más revelador no fue militar, fue intelectual. Una noche, mientras las tropas de Ptolomeo XIII intentaban asaltar el distrito del puerto, César encontró a Cleopatra en la gran biblioteca consultando antiguos tratados de táctica naval. No estaba leyendo por distracción, estaba buscando soluciones a la crisis militar que los tenía sitiados. ¿Qué has encontrado?, le preguntó César. Cleopatra le mostró un mapa trazado por los geógrafos de Eratóstenes 3 siglos antes. Si conseguimos controlar el faro de Alejandría, explicó, podemos bloquear el puerto a las naves de mi hermano y obligar a sus tropas a combatir en tierra, donde tus legionarios son superiores. La estrategia funcionó. En marzo del año 47, las tropas de César y Cleopatra derrotaron definitivamente a Ptolomeo XIII en la batalla del Delta. El joven faraón murió ahogado en el Nilo. Algunos dicen que por accidente, otros que por orden de su hermana. La guerra civil egipcia había terminado. Cleopatra volvía a ser reina de Egipto, pero ya no era la misma mujer que había huido al desierto 3 años antes. Ahora tenía un aliado que valía por 10 legiones. Ahora tenía un proyecto que trascendía las fronteras de su reino. Ahora tenía un sueño que podía cambiar el equilibrio del mundo mediterráneo. Y Roma, que había creído enviar a César a resolver un conflicto menor en una provincia oriental, descubría con horror que su mejor general se había convertido en socio de una reina egipcia que hablaba 9 idiomas, conocía la filosofía griega y había demostrado ser capaz de derrotar a sus propios hermanos. Hay mujeres que la historia intenta borrar, pero si tú la recuerdas, el olvido no gana. Suscríbete, porque lo que viene es solo el comienzo de lo que Roma no quiso contar. César y la reina que no podía ser olvidada. En la primavera del año 47 a.C., algo extraordinario sucedió en las aguas del Nilo. Julio César, el hombre que había conquistado las Galias y cruzado el Rubicón, se embarcó en un crucero fluvial de 2 meses junto a Cleopatra. Oficialmente, era una visita diplomática para consolidar la alianza entre Roma y Egipto. En realidad, fue la luna de miel que cambió la geopolítica del Mediterráneo. Aquella expedición por el Nilo no fue un capricho romántico, fue una declaración de intenciones. César, que había pasado décadas combatiendo en pantanos galos y montañas alpinas, se encontraba navegando por un río que era la columna vertebral de la civilización más antigua del mundo. Cleopatra no le enseñaba paisajes, le enseñaba posibilidades. Cada templo visitado era una lección de administración. Cada dique inspeccionado, una clase de ingeniería. Cada ceremonia religiosa, una demostración de cómo gobernar pueblos que existían desde antes de que Roma fuera siquiera una aldea. César comprendió que había encontrado algo que ni las riquezas de las Galias ni las conquistas de Britania podían darle, un modelo de civilización que funcionaba desde hacía 3 milenios. Pero Cleopatra también aprendía. Cada conversación con César era una masterclass sobre poder romano. Descubría cómo funcionaban las legiones, cómo se administraban las provincias, cómo se manipulaba al Senado. César no solo le revelaba los secretos del imperio más poderoso del mundo, le enseñaba sus debilidades. Y las debilidades de Roma eran muchas. El sistema republicano agonizaba bajo el peso de sus propias contradicciones. El Senado, diseñado para gobernar una ciudad-estado, era incapaz de administrar un imperio mediterráneo. Los generales competían entre sí mientras las provincias se empobrecían bajo el peso de los tributos. El pueblo romano, mimado con pan y circo, había perdido las virtudes que habían hecho grande la república. Roma es fuerte, le confesó César durante una de aquellas noches navegando bajo las estrellas del desierto. Pero no es eterna. Nada lo es. Cleopatra guardó silencio, pero su mente ya trabajaba en las implicaciones de aquellas palabras. Si Roma no era eterna, ¿qué podía reemplazarla? ¿Qué nueva forma de poder sería capaz de unificar el Mediterráneo sin destruir la diversidad cultural que lo enriquecía? La respuesta se estaba gestando en el vientre de la reina egipcia. Cuando César regresó a Roma en julio del año 47, Cleopatra ya estaba embarazada. El futuro heredero del hombre más poderoso del mundo sería también heredero de la dinastía más antigua del Mediterráneo. Un niño que llevaría en sus venas la sangre de los faraones y la gloria de los césares. Para César,
Aquel hijo representaba la posibilidad de una sucesión dinástica que superara las limitaciones del sistema republicano. Para Cleópatra, era la garantía de que Egipto tendría un lugar en el nuevo orden mundial que se avecinaba. Para Roma, era una pesadilla. Cesarion, el pequeño César, nació en junio del año 47 en el Palacio Real de Alejandría. Oficialmente, César nunca lo reconoció como hijo legítimo. Extraoficialmente, todo el mundo mediterráneo sabía quién era el padre de aquel niño que tenía los ojos de Cleópatra y la nariz de César. Mientras tanto, la situación política en Roma se complicaba de manera dramática. César había regresado de Egipto convertido en dictador, pero su poder dependía del equilibrio entre las distintas facciones que desgarraban la república. Los optimates lo odiaban por haber destruido la tradición republicana. Los populares desconfiaban de sus inclinaciones monárquicas. Los veteranos le eran fieles, pero solo mientras pudiera seguir recompensando su lealtad con botín y tierras. En este contexto explosivo, Cleópatra tomó una decisión que horrorizó tanto romanos como egipcios. Decidió viajar a Roma. En el año 46 a.C., la reina de Egipto llegó a la capital del mundo acompañada de una corte fastuosa, un séquito de eruditos alejandrinos y su hijo de pocos meses. César la alojó en su villa de la colina del Palatino, oficialmente como huésped diplomática, extraoficialmente como su amante reconocida. Roma no había visto jamás nada parecido. Cleópatra no llegó como una bárbara deslumbrada por la grandeza romana. Llegó como una reina que representaba una civilización más antigua, en muchos aspectos más sofisticada que la propia Roma. Hablaba latín mejor que muchos senadores. Conocía la literatura latina mejor que los propios autores romanos. Dominaba la filosofía griega mejor que los intelectuales del Pórtico. Su residencia en el Palatino se convirtió en el centro cultural más brillante de Roma. Filósofos, poetas, matemáticos, astrónomos y artistas acudían a sus tertulias atraídos por una mujer que podía debatir sobre cualquier tema con una erudición que asombraba incluso a los más sabios. Cicerón, que la conoció personalmente, escribió a su amigo Ático: «Esa mujer egipcia habla como Demóstenes, razona como Aristóteles y gobierna como Alejandro. Es la persona más inteligente que he conocido. Y también la más peligrosa». ¿Peligrosa? Sí, porque Cleópatra no se conformaba con fascinar a la élite intelectual romana. También seducía al pueblo. Sus apariciones públicas causaban multitudes. Cuando paseaba por el foro acompañada de su séquito de sabios alejandrinos, los romanos corrientes se agolpaban para verla. No era solo curiosidad, era admiración genuina por una mujer que encarnaba todo lo que Roma había perdido en su ascenso al poder. Los plebeyos veían en Cleópatra a una reina que hablaba directamente con ellos, sin intermediarios ni clientelas. Los intelectuales descubrían en ella a una mecenas que financiaba proyectos culturales sin pedir nada a cambio. Los comerciantes admiraban a una administradora que había conseguido que Egipto fuera el único territorio del Mediterráneo que prosperaba en tiempos de guerra. Pero fue en el Senado donde Cleópatra causó su impacto más duradero. En el año 45, César invitó a Cleópatra a asistir a una sesión senatorial en la que se debatía sobre la reorganización de las provincias orientales. Oficialmente, estaba allí como consejera especializada en asuntos egipcios. En realidad, era la primera vez en la historia de Roma que una mujer extranjera participaba en las deliberaciones del órgano más sagrado de la República. Cleópatra permaneció en silencio durante horas, observando los rituales parlamentarios con la atención de una estudiosa de ciencias políticas. Cuando finalmente se le pidió opinión, su intervención duró apenas 10 minutos. Pero esos 10 minutos bastaron para cambiar la percepción que los senadores tenían sobre ella. Habló sobre la complejidad étnica del Mediterráneo oriental. Explicó las diferencias entre griegos, egipcios, judíos, sirios y armenios. Describió los sistemas comerciales que conectaban Alejandría con la India. Propuso reformas administrativas que podrían incrementar los ingresos provinciales sin empobrecer a las poblaciones locales. Cuando terminó de hablar, el Senado guardaba un silencio tenso. Aquella mujer egipcia acababa de demostrar que conocía el Imperio Romano mejor que la mayoría de los propios romanos. Catón el joven, el líder de la oposición republicana, se levantó tembloroso. «Padres conscriptos», dijo con voz ronca, «hemos permitido que una extranjera nos dé lecciones sobre cómo gobernar nuestras propias provincias. ¿Qué será lo próximo? ¿Permitir que gobierne Roma?» El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor, porque todos los presentes sabían que Catón había formulado la pregunta correcta, y también sabían cuál era la respuesta que César tenía en mente.
Durante los meses siguientes, los rumores se extendieron por Roma como un incendio en el Circo Máximo. César estaba planeando casarse con Cleópatra. César iba a reconocer oficialmente a Cesarion. César quería ser coronado rey de Roma siguiendo el modelo ptolemaico. Los rumores eran exagerados, pero no completamente falsos. César efectivamente estaba considerando una reforma constitucional que estableciera una monarquía helenística en Roma. Cleópatra efectivamente le había propuesto un modelo político que combinaría la eficiencia administrativa egipcia con el poder militar romano. Cesarion efectivamente era visto como el heredero natural de una nueva dinastía que unificaría Oriente y Occidente bajo una sola corona. El proyecto era grandioso, era revolucionario, era exactamente lo que Roma necesitaba para superar la crisis de la República, y por eso mismo era imposible de realizar. En marzo del año 44, en los idus que Espurina había predicho, 23 puñaladas pusieron fin tanto a la vida de Julio César como al sueño de un imperio romano-egipcio que podía haber cambiado el curso de la historia occidental. Cleópatra recibió la noticia del asesinato mientras paseaba por los jardines de su villa en el Palatino. Según los testigos, no lloró, no gritó, permaneció inmóvil durante largos minutos, como si estuviera calculando las implicaciones de aquella tragedia. Luego, con la frialdad de una estratega consumada, dio las órdenes necesarias para abandonar Roma antes de que el caos post-cesariano la arrastrase a ella también. 3 días después, Cleópatra navegaba de regreso hacia Alejandría llevando consigo a su hijo de 3 años y los planos de un proyecto político que había muerto con César. Pero mientras su nave se alejaba de las costas itálicas, la reina de Egipto ya estaba planeando su próximo movimiento. César había muerto, pero quedaba Marco Antonio. Y Marco Antonio sería su segunda oportunidad de cambiar el mundo. Cada vez que alguien como tú escuche esta verdad, se rompe un mito de 2000 años. Haz clic, únete a los que no creen en leyendas, sino en reinas reales, el Hijo del Dios. En el silencio mortal que siguió a los idus de marzo, mientras el cadáver de Julio César yacía desangrado en la base de la estatua de Pompeyo, un niño de 3 años jugaba con soldaditos de marfil en los jardines del Palatino. Cesarion, el pequeño César, era demasiado joven para comprender que acababa de convertirse en el huérfano más peligroso del mundo. Para los asesinos de César, aquel niño representaba la prueba viviente de las ambiciones monárquicas del dictador. Para los partidarios cesarianos, era el heredero natural de su líder asesinado. Para Cleópatra, era la única carta que le quedaba para mantener viva la alianza entre Egipto y Roma. Para el propio Cesarion, era el comienzo de una vida marcada por un destino que jamás había elegido. El viaje de regreso a Alejandría se convirtió en una procesión fúnebre flotante. Cleópatra navegaba llevando consigo no solo a su hijo, sino también el cadáver de sus sueños políticos. Durante 18 días de travesía mediterránea, la reina tuvo tiempo de meditar sobre el futuro de Egipto en un mundo donde César ya no existía para protegerlos. Las opciones eran limitadas y todas peligrosas. Podía intentar mantenerse neutral en la guerra civil que inevitablemente estallaría entre los herederos políticos de César. Pero la neutralidad era un lujo que Egipto no podía permitirse. Quien controlase Roma controlaría el Mediterráneo, y quien controlase el Mediterráneo decidiría el destino de Alejandría. Podía apostar por Octavio, el hijo adoptivo de César y heredero oficial de su legado político. Pero Octavio era un jovencito de 19 años sin experiencia militar ni carisma popular. Además, había dejado muy claro que no tenía ningún interés en reconocer la legitimidad de Cesarion. O podía apostar por Marco Antonio, el último de los grandes generales cesarianos, el hombre que había sido brazo derecho de César durante la conquista de las Galias y que ahora se perfilaba como el líder natural del bando cesariano. Cleópatra eligió la tercera opción, pero no inmediatamente. Durante los 3 años siguientes, del 44 al 41 a.C., la reina de Egipto desarrolló una estrategia de supervivencia que demostró tanto su genio político como su comprensión profunda de los mecanismos del poder romano. En lugar de comprometerse precipitadamente con alguno de los bandos en conflicto, Cleópatra se dedicó a fortalecer Egipto desde dentro. Reforzó la administración del reino, desarrolló la agricultura del delta, expandió el comercio con Arabia e India, modernizó la flota alejandrina, sobre todo, se aseguró de que su hijo fuera educado como lo que era, el heredero de 2 mundos. Cesarion creció hablando griego, latín y egipcio con igual fluidez. Aprendió matemáticas alejandrinas y táctica militar romana. Estudió filosofía aristotélica y religión faraónica. A los 6 años conocía de memoria tanto los himnos al dios Ra como los discursos de Cicerón. Era, en definitiva, la síntesis perfecta entre Oriente y Occidente que su madre había soñado crear.
Pero Cesarion no era solo un proyecto educativo. Era también un arma política de primer orden. En el año 42, cuando las tropas republicanas de Bruto y Casio fueron definitivamente derrotadas en Filipos, Cleópatra comprendió que había llegado el momento de jugar sus cartas. El mundo romano se había dividido entre Octavio, que controlaba Occidente, y Marco Antonio, que dominaba Oriente. Para Egipto, la elección era obvia. Marco Antonio no solo era más poderoso militarmente, sino que también necesitaba aliados orientales para financiar sus campañas. La convocatoria llegó en el verano del año 41. Marco Antonio, establecido en Tarso como señor del Mediterráneo Oriental, requería la presencia de Cleópatra para discutir la contribución egipcia a la pacificación de las provincias asiáticas. Era una citación que sonaba a ultimátum. Cleópatra decidió convertirla en una oportunidad. Lo que sucedió en el río Cino, a las afueras de Tarso, se convertiría en una de las puestas en escena más espectaculares de la historia antigua, pero también en una de las más malinterpretadas. Cleópatra no llegó a Tarso como una cortesana oriental dispuesta a seducir a un general romano. Llegó como una reina soberana que conocía perfectamente el valor de las primeras impresiones. Su galera dorada, sus velas de púrpura, su séquito de doncellas disfrazadas de nereidas, su propio papel como Afrodita encarnada. Todo aquello no era teatro barato destinado a excitar la libido de Marco Antonio. Era propaganda política del más alto nivel. El mensaje implícito en aquella representación era claro. Marco Antonio podía ser el señor de Roma, pero Cleópatra representaba una civilización más antigua, más refinada y más rica que la propia Roma. La alianza que le ofrecía no era la de una vasalla suplicante, sino la de una socia igualitaria. Marco Antonio, que había esperado encontrarse con una princesa oriental intimidada, se encontró con una igual intelectual que podía discutir tanto de poesía homérica como de ingeniería militar. Cleópatra no lo sedujo con sus encantos físicos, lo conquistó con su inteligencia estratégica. La alianza se selló aquella misma noche, pero no en el lecho, como han querido hacer creer 2 milenios de historiadores misóginos, sino en la mesa de negociaciones. Marco Antonio necesitaba los recursos egipcios para financiar su proyectada campaña contra los partos. Cleópatra necesitaba la protección militar romana para asegurar la supervivencia de Egipto. Pero ambos compartían algo más profundo: la visión de un imperio romano transformado, donde la cultura helenística equilibrara la brutalidad militar latina. El fruto más inmediato de esta alianza fue personal y político a la vez: los gemelos Alejandro Helios y Cleópatra Selene, nacidos en el año 40. Pero el proyecto más ambicioso era Cesarion. Durante los años siguientes, mientras Marco Antonio establecía su corte en Alejandría y Cleópatra consolidaba su control sobre el Mediterráneo oriental, el hijo de César se convirtió en el símbolo viviente de una nueva forma de poder imperial. A los 8 años ya participaba en ceremonias oficiales como futuro heredero del mundo romano-egipcio. A los 10, recibía embajadores extranjeros y daba audiencias en perfecto latín clásico. Pero fue en el año 34 cuando Cleópatra jugó la carta más audaz de toda su carrera política: las donaciones de Alejandría. En una ceremonia fastuosa celebrada en el gimnasio de Alejandría, Marco Antonio y Cleópatra se presentaron ante sus súbditos sentados en tronos de oro, vestidos como divinidades helenísticas. Pero no era solo teatro. Era la proclamación oficial de un nuevo orden geopolítico. Marco Antonio declaró a Cesarion rey de reyes y legítimo heredero de Julio César. A Cleópatra la confirmó como reina de reyes y soberana de Egipto, Chipre, Libia y Siria. A los gemelos Alejandro Helios y Cleópatra Selene les otorgó respectivamente los reinos de Armenia y Cirenaica. Sobre el papel, Roma conservaba su supremacía. En la práctica, Marco Antonio acababa de crear un imperio oriental independiente cuyo heredero era un niño de 13 años que llevaba en sus venas la sangre de César y había sido educado para gobernar como faraón. La reacción en Roma fue de horror absoluto. Octavio, que llevaba años buscando un pretexto para eliminar a su rival, encontró en las donaciones de Alejandría la justificación perfecta para presentar la guerra civil como una cruzada patriótica contra la amenaza oriental. Su propaganda no se dirigía contra Marco Antonio, todavía respetado como héroe militar, sino contra Cleópatra, presentada como una reina extranjera que había hechizado al noble romano y pretendía gobernar Roma desde Alejandría. Pero el argumento más devastador de Octavio no tenía que ver con Cleópatra, tenía que ver con Cesarion. Ese niño egipcio, proclamaba Octavio en sus discursos, pretende ser más hijo de César que yo mismo. Si permitimos que crezca, si permitimos que reclame su herencia, Roma dejará de ser romana.
Nos convertiremos en una provincia de Alejandría gobernada por un faraón bastardo que habla griego mejor que latín. Era demagógico, era exagerado, pero también era efectivo. El pueblo romano, que había admirado a Cleopatra durante su estancia en la capital, ahora la veía como una amenaza existencial. Los veteranos de César, que habían respetado la inteligencia de la reina egipcia, ahora temían que su hijo pudiera arrebatarles las recompensas prometidas por su general muerto. El Senado, que había guardado silencio ante las innovaciones políticas de César, ahora encontraba en el rechazo cesario una causa que unificaba a optimates y populares. En el año 32, Octavio consiguió que el Senado declarara oficialmente la guerra a Cleopatra, no a Marco Antonio, para evitar el escándalo de una nueva guerra civil entre romanos. Sobre el papel, Roma luchaba contra una reina extranjera. En realidad, luchaba contra la posibilidad de que un niño de 15 años cambiara para siempre la naturaleza del poder imperial. La guerra que siguió no fue solo militar. Fue también ideológica, cultural y dinástica. En Actium no se enfrentaron únicamente dos flotas. Se enfrentaron dos visiones del futuro romano. Una representada por Octavio, que defendía la tradición republicana romana purificada de influencias extranjeras. Otra representada por Cleopatra, que proponía una síntesis helenística romana capaz de gobernar la diversidad mediterránea. El 2 de septiembre del año 31, cuando las naves de Octavio derrotaron a la flota antonio-egipcia en las aguas del Golfo de Ambracia, no solo se decidió el destino de Marco Antonio y Cleopatra. Se decidió también el futuro de Cesarion, el niño que podría haber unificado Oriente y Occidente bajo una sola corona. Pero esa historia pertenece al siguiente capítulo, porque antes de su caída, Cleopatra vivió otros 11 años como reina de un imperio oriental que se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates. 11 años durante los cuales demostró que una mujer podía gobernar tan eficazmente como cualquier emperador romano. 11 años en los que Cesarion creció no solo como príncipe heredero, sino como la última esperanza de un mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. Los dioses escriben el destino en las estrellas, pero a veces, los hombres y las mujeres consiguen cambiarlo con su voluntad. Antonio, el romano que dejó de serlo. Marco Antonio había nacido para ser romano. Nieto de un gran orador, hijo de un pretor respetado, heredero de una tradición republicana que se remontaba a los primeros cónsules. A los 40 años había conquistado media Galia junto a César, había vengado su muerte en Filipos y se había convertido en el señor indiscutible del Mediterráneo oriental. Era, en todos los sentidos, el último de los grandes generales de la República, hasta que conoció a Cleopatra. Lo que sucedió entre ellos tras aquel primer encuentro en Tarso no fue un romance de alcoba, sino una revolución política que cambió la naturaleza misma del poder romano en Oriente. Durante los 13 años siguientes, del 41 al 30 a.C., Marco Antonio no solo se convirtió en el amante de la reina de Egipto, se transformó en algo completamente nuevo. Un romano que gobernaba como un rey helenístico, un occidental que había adoptado los valores orientales, un republicano que soñaba con crear una monarquía. En definitiva, un hombre que había traicionado todo lo que Roma representaba. O, según se mire, un visionario que había entendido que Roma necesitaba cambiar para sobrevivir. El proceso de transformación fue gradual pero imparable. Cuando Marco Antonio estableció su sede de gobierno en Alejandría en el año 37, oficialmente lo hacía para coordinar mejor la defensa de las provincias asiáticas. En realidad, estaba creando una corte alternativa que competía directamente con Roma por el control del mundo mediterráneo. La corte antonio-egipcia no era una imitación de la pompa romana. Era algo completamente diferente. Una síntesis entre la eficiencia administrativa ptolemaica, la sofisticación cultural helenística y el poder militar romano. Los generales latinos convivían con los filósofos griegos. Los ingenieros alejandrinos trabajaban junto a los veteranos de las legiones. Los templos egipcios organizaban ceremonias que honraban tanto a los dioses del Nilo como a los del Tíber. Marco Antonio presidía este universo híbrido con una naturalidad que asombraba a quienes lo habían conocido en Roma. El soldado rudo que había compartido las penalidades de las campañas galas se había convertido en un mecenas refinado que patrocinaba representaciones teatrales, concursos poéticos y experimentos científicos. El político pragmático que había negociado el segundo triunvirato se había transformado en un estratega geopolítico que pensaba en términos continentales. Pero sobre todo, el romano orgulloso que había despreciado a los bárbaros orientales se había enamorado no solo de Cleopatra, sino de toda la civilización que ella representaba. Marco Antonio ya no es uno de los nuestros.
Escribía Cicerón a su amigo Bruto en una carta que se convertiría en profética. Ha bebido tanto vino alejandrino que ha olvidado el sabor del falerno. Ha escuchado tantas flautas egipcias que ya no reconoce el sonido de las bucinas romanas. Se ha acostumbrado tanto a postrarse ante una reina que ha olvidado lo que significa ser ciudadano de la República. Cicerón exageraba, pero no se equivocaba completamente. Marco Antonio efectivamente estaba experimentando una metamorfosis cultural que lo alejaba progresivamente de sus orígenes romanos. Pero no era una degeneración, como querían hacer creer sus enemigos políticos. Era una evolución consciente hacia un modelo de poder que había demostrado su eficacia durante 3 siglos en el Mediterráneo oriental. La administración antonio-egipcia funcionaba mejor que la propia Roma. Las provincias asiáticas, devastadas por décadas de guerras civiles y saqueos sistemáticos, experimentaron bajo el gobierno conjunto de Marco Antonio y Cleopatra un renacimiento económico y cultural que no se había visto desde los tiempos de Alejandro Magno. Siria volvió a ser próspera. Asia Menor recuperó su vitalidad comercial. Judea encontró una estabilidad política que no conocía desde la época de los macabeos. Las ciudades griegas del Egeo redescubrieron el orgullo de su pasado helenístico. Incluso Armenia, sometida por las armas romanas, aceptó sin resistencia el nuevo orden que le garantizaba autonomía cultural a cambio de lealtad política. El secreto del éxito estaba en la síntesis que Marco Antonio y Cleopatra habían conseguido crear entre eficiencia romana y flexibilidad helenística. En lugar de imponer uniformidad administrativa, respetaban las tradiciones locales. En lugar de explotar económicamente las provincias, las integraban en un sistema comercial que beneficiaba tanto a los gobernantes como a los gobernados. En lugar de humillar a las élites locales, las convertían en sofías del nuevo orden imperial. Era, en muchos sentidos, el modelo de imperio que Roma habría necesitado para evolucionar más allá de las limitaciones del sistema republicano. Pero también era exactamente lo que Roma no podía aceptar sin dejar de ser romana. El conflicto era inevitable. Y Octavio lo sabía. El futuro emperador Augusto había comprendido que no podía derrotar a Marco Antonio mediante argumentos políticos convencionales. Su rival controlaba más territorio, disponía de más recursos, comandaba ejércitos más leales y había demostrado ser un administrador más eficaz. Si la disputa se reducía a una competición sobre quién gobernaba mejor el imperio romano, Marco Antonio ganaría sin dificultades. Por eso Octavio convirtió el conflicto en algo completamente diferente, una guerra cultural entre romanidad e orientalización. Una cruzada patriótica contra la influencia extranjera. Una lucha existencial por el alma de Roma. La propaganda octaviana era devastadoramente efectiva porque contenía una parte de verdad envuelta en una gran mentira. La parte de verdad era que Marco Antonio efectivamente se había orientalizado y ya no pensaba como un romano tradicional. La gran mentira era presentar esta evolución como una traición en lugar de como una adaptación necesaria a las realidades del imperio mediterráneo. Marco Antonio, olvidado que es romano, proclamaba a Octavio en sus discursos. Se viste como un rey oriental, se postra ante una reina extranjera, ha prometido convertir Roma en provincia de Alejandría. Si triunfa, nuestros hijos hablarán griego, adorarán dioses con cabeza de animal y obedecerán las órdenes de una mujer que pretende ser descendiente de los faraones. Era demagógico, exagerado y profundamente injusto, pero también era políticamente genial. El pueblo romano, que llevaba siglos despreciando a los orientales como decadentes y afeminados, no podía aceptar que uno de sus mejores generales hubiera adoptado voluntariamente las costumbres que consideraba inferiores. Los veteranos de las legiones, educados en el orgullo de la superioridad militar romana, se sentían traicionados por un comandante que ahora combatía junto a soldados egipcios y mercenarios asiáticos. La aristocracia senatorial, que había tolerado las innovaciones políticas de César porque mantenían la ficción republicana, rechazaba visceralmente un sistema que colocaba a una reina extranjera al mismo nivel que los magistrados romanos. En el año 32, cuando Octavio consiguió que el Senado declarara oficialmente la guerra a Cleopatra, Marco Antonio se encontró en una situación paradójica. Para defender sus conquistas orientales tenía que luchar contra Occidente. Para proteger su visión imperial, tenía que combatir contra Roma. Para mantenerse fiel a sus convicciones políticas, tenía que traicionar su identidad nacional. Era una contradicción que lo desgarró por dentro y que se reflejó en las indecisiones estratégicas que marcaron la campaña de Actium. Marco Antonio sabía que disponía de ventajas militares objetivas: más soldados, más dinero, mejor conocimiento del terreno oriental, superioridad naval inicial.
Pero también sabía que cada batalla ganada contra las tropas de Octavio lo alejaría más de la romanidad que había definido su identidad durante 40 años. ¿Cómo podía un romano auténtico celebrar la victoria sobre otros romanos? ¿Cómo podía un heredero de la tradición republicana imponer por las armas un sistema monárquico? ¿Cómo podía un patriota genuino convertir su patria en una provincia de un imperio gobernado desde Alejandría? Estas dudas existenciales paralizaron a Marco Antonio durante los meses previos a Actium. Cleópatra, que comprendía perfectamente la naturaleza del conflicto interno que desgarraba a su amante, intentó resolverlo mediante una estrategia política brillante: transformar la guerra civil romana en una guerra de liberación helenística. No luchamos contra Roma, le decía. Luchamos contra la versión empobrecida de Roma que representa a Octavio. Nosotros ofrecemos una Roma enriquecida por la sabiduría oriental, capaz de gobernar la diversidad mediterránea sin destruirla. No somos traidores, somos innovadores. Era un argumento convincente desde el punto de vista intelectual, pero no bastaba para resolver las contradicciones emocionales que desgarraban a Marco Antonio. El 2 de septiembre del año 31, cuando las flotas se enfrentaron en las aguas de Actium, el último de los grandes generales republicanos combatía simultáneamente contra Octavio y contra sí mismo. La batalla podría haber sido ganada. Las fuerzas antonio-egipcias no eran inferiores a las octavianas. Pero cuando Cleópatra ordenó la retirada de la escuadra egipcia, probablemente para preservar los barcos que transportaban el tesoro real, Marco Antonio la siguió abandonando el combate. ¿Fue cobardía? ¿Fue amor? ¿Fue el reconocimiento de que aquella guerra no tenía sentido porque había nacido de una contradicción irresoluble? Probablemente fue todo eso a la vez. Marco Antonio había pasado 13 años intentando conciliar dos identidades incompatibles, la romana y la oriental. En Actium comprendió finalmente que tenía que elegir, y eligió seguir a Cleópatra hacia Alejandría, abandonando para siempre cualquier pretensión de romanidad. Durante los 11 meses siguientes, mientras Octavio organizaba metódicamente la conquista de Egipto, Marco Antonio vivió sus últimos días como lo que siempre había soñado ser desde que conoció a Cleópatra: un rey helenístico que gobernaba junto a una reina sabia en el último bastión de la civilización alejandrina. Cuando se suicidó el 1 de agosto del año 30, arrojándose sobre su propia espada a conocer la falsa noticia de la muerte de Cleópatra, Marco Antonio murió no como un romano derrotado, sino como un oriental que había preferido el honor a la supervivencia. Su transformación estaba completa. El último de los grandes generales de la República había muerto convertido en algo completamente nuevo. El primer ciudadano romano que había comprendido que Roma necesitaba dejar de ser exclusivamente romana para convertirse en verdaderamente imperial. Era una lección que Octavio aprendería y aplicaría durante su largo reinado como Augusto. Pero esa es otra historia, que pertenece ya al mundo que nació de las cenizas de Marco Antonio y Cleópatra. El último aliento del imperio antiguo. El año 30 a.C. amaneció con Alejandría sitiada y el mundo helenístico agonizando bajo el peso de las legiones octavianas. Pero dentro de los muros del Palacio Real, Cleópatra VII Filópator vivía sus últimos meses no como una reina derrotada, sino como la administradora implacable de su propia inmortalidad. Porque Cleópatra había comprendido algo que sus enemigos tardaron siglos en descubrir. Las batallas se ganan con ejércitos, pero las guerras se ganan con relatos. Y el relato de su vida estaba aún por escribir. Desde Actium, la situación militar había evolucionado con la inexorabilidad de una tragedia griega. Las fuerzas terrestres de Marco Antonio se desintegraban por deserción. La flota egipcia, diezmada en el combate naval, era incapaz de impedir el avance octaviano hacia Alejandría. Las provincias orientales, una tras otra, se sometían al nuevo señor de Roma sin ofrecer resistencia. Para cualquier observador externo, el destino del reino ptolemaico estaba sellado. Para Cleópatra, la partida aún no había terminado. Durante aquellos meses finales, la reina de Egipto desarrolló una actividad febril que asombró incluso a quienes habían convivido con ella durante décadas. No era la actividad desesperada de quien intenta revertir lo irreversible. Era la metodología sistemática de quien planifica cuidadosamente su legado. Cleópatra sabía que no podría salvar su reino, pero sí podía determinar cómo la recordaría la historia. Primero, se ocupó de sus hijos. Cesarion, que acababa de cumplir 17 años, fue enviado secretamente hacia la India con un tesoro suficiente para financiar su supervivencia en el exilio. Oficialmente, el joven viajaba como embajador comercial encargado de consolidar las rutas mercantiles entre Alejandría y los puertos del Océano Índico. En realidad, Cleópatra intentaba poner al hijo de César fuera del alcance de Octavio.
Los gemelos Alejandro Helios y Cleópatra Selene, de apenas 11 años, y el pequeño Ptolomeo Filadelfo, de 7, quedaron bajo la protección de su madre. Cleópatra sabía que Octavio no se atrevería a ejecutar a unos niños. El pueblo romano no lo habría tolerado. Pero también sabía que su futuro dependería de la magnanimidad del vencedor. Segundo, se dedicó a organizar la transición política. Con una eficiencia administrativa que habría admirado el propio César, Cleópatra negoció secretamente con los generales octavianos las condiciones de la rendición de Alejandría. No se trataba solo de minimizar los daños de la conquista, se trataba de asegurar que la ciudad que había sido el faro intelectual del mundo mediterráneo durante 3 siglos pudiera seguir desempeñando ese papel bajo dominación romana. Los acuerdos alcanzados fueron sorprendentemente favorables para Egipto. La gran biblioteca se mantendría intacta. El museo conservaría su independencia académica. Los templos egipcios seguirían funcionando según sus ritos tradicionales. Las comunidades griega y judía de Alejandría preservarían su autonomía comunal. Eran concesiones que Roma no habría otorgado jamás a un enemigo derrotado por las armas. Pero Cleópatra no negoció como enemiga derrotada. Negoció como administradora competente de un territorio que Octavio necesitaba que siguiera siendo próspero. Tercero, se preparó para la muerte, porque Cleópatra había llegado a la conclusión de que no podría sobrevivir a la conquista romana. No por venganza personal de Octavio, que era demasiado político para permitirse rencores innecesarios, sino por razones de Estado que trascendían las voluntades individuales. Mientras Cleópatra viviera, representaría una amenaza potencial para la estabilidad del nuevo orden imperial. Su mera existencia recordaría que había existido una alternativa al modelo romano de dominación mediterránea. Su supervivencia mantendría vivas las esperanzas de quienes soñaban con la restauración de un imperio oriental independiente. Octavio podía permitirse ser magnánimo con una reina muerta y convertirla en una pieza de museo para adornar su triunfo. No podía permitirse ser magnánimo con una reina viva que podría convertirse en el símbolo de la resistencia antirromana. La decisión de suicidarse no fue, por tanto, un acto desesperado. Fue la última jugada estratégica de una carrera política que había durado 22 años. Pero Cleópatra quería controlar también las circunstancias de su muerte. Durante las semanas finales del asedio, la reina de Egipto se dedicó a una investigación que habría resultado incomprensible para cualquier observador externo. Estudió metódicamente los distintos venenos disponibles en los laboratorios alejandrinos. No buscaba simplemente una forma rápida de morir. Buscaba una forma digna de hacerlo. Los documentos conservados en la biblioteca del palacio describen experimentos sistemáticos con cicuta, arsénico, estricnina y veneno de cobra. Cleópatra probaba personalmente los efectos de estas sustancias en prisioneros condenados a muerte, observando cuidadosamente los síntomas, la duración de la agonía y la desfiguración que producían en los cadáveres. Era una investigación macabra, pero no sádica. Cleópatra buscaba una muerte que preservara su dignidad real incluso en el momento supremo del fracaso político. Finalmente eligió el veneno de la cobra egipcia, el áspid sagrado que coronaba la diadema faraónica desde tiempos inmemoriales. Una muerte que la conectaría simbólicamente con la tradición de los faraones antiguos. Una muerte que permitiría a sus enemigos presentarla como víctima de la superstición oriental, pero que también permitiría a sus partidarios recordarla como la última encarnación auténtica del poder faraónico. El 1 de agosto del año 30, mientras las tropas octavianas ocupaban los barrios exteriores de Alejandría, Cleópatra representó su última función teatral. Se vistió con las ropas ceremoniales de la realeza ptolemaica. Se ciñó la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Se adornó con las joyas que habían pertenecido a la primera Cleópatra, la hermana de Alejandro Magno. Luego se tendió en el lecho dorado donde había recibido a César 22 años antes. El áspid que la mataría había sido introducido secretamente en el palacio oculto en una cesta de higos. Cuando Cleópatra lo colocó en su pecho, el reptil la mordió 2 veces antes de deslizarse hacia el suelo y morir también, como si hubiera cumplido una misión sagrada. La reina de Egipto tardó apenas unos minutos en perder la consciencia. Sus últimas palabras, dirigidas a Iras y Carmión, las criadas que habían elegido acompañarla en la muerte, fueron: que Octavio sepa que muero como reina, y que recuerde siempre que pudo haber gobernado conmigo. Cuando los soldados romanos irrumpieron en los aposentos reales, encontraron una escena que los dejó mudos de asombro. Cleópatra yacía perfectamente compuesta en su lecho ceremonial, como si estuviera durmiendo. Su rostro conservaba una belleza serena que la muerte no había conseguido empañar. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho en la postura tradicional de los faraones momificados. No había rastros de agonía.
No había signos de lucha. No había ningún detalle que permitiera a los propagandistas octavianos presentar su muerte como el final patético de una aventurera derrotada. Cleopatra había conseguido sustraerse al triunfo romano de la única manera que le quedaba, muriendo como había vivido, según sus propias reglas. Octavio recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por una parte, la muerte de Cleopatra resolvía el problema político que representaba su supervivencia. Por otra, la privaba del trofeo más valioso de su victoria: poder exhibir en Roma a la reina que había hechizado a César y Marco Antonio. Pero sobre todo, la forma en que había muerto Cleopatra le recordaba algo que prefería olvidar: que había derrotado a una adversaria que era, en muchos sentidos, superior a él. Más inteligente, más culta, más carismática, más visionaria. Una mujer que había gobernado durante 22 años un reino complejo con una eficiencia que Roma tardó décadas en igualar. La muerte de Cleopatra marcó también la muerte simbólica del mundo helenístico. Con ella desaparecía la última heredera auténtica de Alejandro Magno, la última gobernante que había intentado mantener viva la síntesis cultural greco-oriental que había definido el Mediterráneo durante 3 siglos. La última soberana que había soñado con un modelo de imperio basado en la diversidad en lugar de en la uniformidad. A partir del año 30 a.C., Roma ya no tendría rivales mediterráneos. El mundo se había unificado bajo una sola bandera, pero también se había empobrecido culturalmente de manera irreversible. No obstante, Cleopatra había conseguido algo que ninguna conquista militar podría arrebatarle. Había convertido su propia vida en un mito imperecedero. Un mito que Roma intentaría manipular durante siglos, pero que nunca conseguiría destruir completamente. Porque los mitos, a diferencia de los reinos, son inmortales. Este no es solo un video. Es la historia de una mujer que entendió que el poder real no se ejerce solo con ejércitos, sino con la capacidad de escribir tu propio final. Y ahora que conoces su secreto, no puedes abandonar esta historia a medias. Dale a la campana, porque lo que Roma intentó borrar merece ser recordado para siempre. Guión bajo, 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 guión bajo. Capítulo 7. Lo que Roma quiso borrar. 2000 años han transcurrido desde que Cleopatra cerró los ojos para siempre en el Palacio Real de Alejandría. 2 milenios durante los cuales Roma, primero como imperio, luego como memoria cultural, ha intentado sistemáticamente reducir a la última faraona de Egipto a una caricatura de seductora oriental, manipuladora de hombres y enemiga de la civilización occidental. El proceso de demonización comenzó inmediatamente después de su muerte. Octavio, convertido ya en el emperador Augusto, comprendió que necesitaba justificar retroactivamente la guerra civil que lo había llevado al poder. No podía presentarla como lo que realmente había sido: una lucha fratricida entre 2 facciones romanas por el control del Mediterráneo, sino como una cruzada patriótica contra la amenaza extranjera. La propaganda imperial auguste desarrolló una narrativa que se convertiría en canónica. Marco Antonio, héroe militar romano, había sido corrompido por una reina egipcia que utilizaba sus artes de seducción para destruir la virtud romana desde dentro. Cleopatra no era presentada como una adversaria política legítima, sino como una especie de bruja oriental que había conseguido hechizar a 2 de los mejores generales de Roma. Era una versión conveniente, pero profundamente falsa. Las fuentes contemporáneas que no dependían de la propaganda octaviana, los papiros de Oxirrinco, los archivos del Museo de Alejandría, las inscripciones tolemaicas, los testimonios de autores griegos independientes, nos transmiten una imagen completamente diferente de Cleopatra 7 Filópator. La mujer real no era una seductora, era una estadista. No era una manipuladora, era una negociadora. No era una enemiga de la civilización, era una de sus últimas defensoras auténticas. Cleopatra hablaba al menos 9 idiomas en una época en que la mayoría de los romanos cultos apenas dominaban el latín y un griego rudimentario. Había estudiado matemáticas, astronomía, filosofía, medicina, jurisprudencia, historia y retórica con los mejores maestros del mundo helenístico. Conocía los clásicos griegos de memoria, pero también dominaba las ciencias aplicadas que mantenían funcionando la compleja administración egipcia. Era, probablemente, la mujer más culta de su época, y quizá también una de las personas más inteligentes. Pero su mayor logro no fue intelectual, fue político. Durante 22 años,
Cleopatra consiguió mantener la independencia de Egipto en un mundo donde Roma aplastaba sistemáticamente a todos sus rivales mediterráneos. Lo hizo sin disponer de recursos militares comparables a los romanos. Lo hizo sin poder recurrir a alianzas estables con otras potencias orientales. Lo hizo utilizando únicamente su inteligencia estratégica, su conocimiento superior de la política internacional y su capacidad para convertir las divisiones internas romanas en oportunidades egipcias. Su alianza con César no fue producto de una seducción. Fue el resultado de una negociación entre iguales que benefició a ambas partes. César obtuvo acceso a los recursos egipcios que necesitaba para completar su conquista del Mediterráneo oriental. Cleopatra obtuvo la protección militar que necesitaba para consolidar su trono frente a los rivales dinásticos. Su relación con Marco Antonio tampoco fue un romance de alcoba. Fue una asociación política que durante 13 años creó el imperio oriental más próspero y estable desde los tiempos de Alejandro Magno. Bajo el gobierno conjunto de Marco Antonio y Cleopatra, las provincias asiáticas experimentaron un renacimiento económico y cultural que no volvería a repetirse.